Pues de verdad sean muy bienvenidos todos a nuestro servicio de Pascua. Como ustedes deberían de saber, si no lo saben, es la celebración más importante para nosotros que nos llamamos seguidores de Cristo. Miren, yo sé que seguramente muchos de ustedes, si no es que todos ustedes, conocen muy bien la historia de lo que sucedió en la Pascua, pero es precisamente lo que nos pidió nuestro Señor Jesucristo que hiciéramos, recordar el sacrificio que hizo en ese día. Por lo tanto, pues lo estamos recordando el día de hoy. Este año decidimos hacerlo un poquito diferente. Lo hicimos a través de 3 diferentes mensajes, ¿no? que pues ya decidí que se van a extender y van a ser 4, ¿no? Pero bueno, empezamos analizando ciertas cosas que yo les decía que era muy importante tenerlas muy claras para poder apreciar lo que pasó en la cruz. Vimos cómo Dios es un ser infinitamente maravilloso, o sea, difícil de comprender para nosotros los seres humanos, incuestionable por parte de nosotros, porque no podemos comprender la manera en que opera, la manera en que piensa, no podemos entender sus juicios, es decir, sus decisiones, pero deberíamos de, aparte, nunca cuestionarlas. Y aprendimos también, dice que todas las cosas que hizo Dios las creó para su gloria, todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Sin embargo, los seres humanos tenemos la tendencia, por un corazón caído, de robarle la gloria a Dios. Queremos reescribir la historia y ponernos nosotros en el centro del universo. Creemos que todo es acerca de nosotros, incluyendo a la Biblia, como si la Biblia es un libro que fue escrito para simplemente decirnos cómo ser felices. Entonces le robamos la gloria a Dios, y analizamos qué hace Dios en respuesta al comportamiento que tenemos nosotros de robarle la gloria. Y vimos cómo hay 2 respuestas. La primera la estudiamos la semana pasada, una respuesta muy severa, que es la separación eterna de Dios, que conocemos como el infierno. Pero hablamos de cómo, aunque esa respuesta es justa, es adecuada, no es suficiente, porque esa respuesta no causa, ¿no?, que la gente quiera adorar a Dios. Y entonces hablamos de que había una segunda respuesta, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, que es una respuesta de amor. En este mismo fin de semana, hace un poquito más de 2000 años, un hombre llamado Jesús de Nazaret fue crucificado en una cruz, clavado en ella hasta morir. Y esa, aunque parezca mentira, fue la segunda respuesta de Dios, la cruz de Cristo. El día de hoy vamos a analizar 4 diferentes cosas. Vamos a analizar qué es lo que pasó en la Pascua espiritualmente hablando. Vamos a analizar si esa segunda respuesta fue necesaria porque la primera no funcionó, que a algunas personas les confunde el hecho de que Dios haya necesitado una segunda respuesta. Vamos a analizar por qué lo que sucedió en la cruz me salva a mí, te salva a ti. Cómo es que el sacrificio de otro tiene un efecto salvador en tu vida. Y por último, vamos a ver por qué celebramos la resurrección, cuál es la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar todas estas cosas, pero primero vamos a ponernos en manos de Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Lo hacemos siempre, pero hoy en particular queremos agradecerte profundamente, Señor, por ese sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz. Esto que hoy recordamos y que hoy estudiamos, Señor, que sabemos que tuvo consecuencias eternas para los que estamos aquí en fe dentro de ti, Padre. Te pido, Señor, que el día de hoy nos ayudes a abrirnos los ojos, porque cuando entendemos lo que realmente sucedió en esa cruz, es cuando realmente podemos entregarnos con todo nuestro corazón a seguirte y podemos glorificarte con la forma en que vivimos la vida. Te pido, Señor, que hagas el milagro de abrirnos los ojos y de transformarnos radicalmente a través de la comprensión de tu palabra, que tu misma palabra nos dice que no puede suceder sin la ayuda de tu Santo Espíritu. Guíanos tú, Señor, a través de este estudio, que sea tu mensaje para cada uno de nosotros de acuerdo a donde cada uno estamos en este momento. Nos ponemos totalmente en tus manos, confiamos totalmente en ti, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a estudiar primero, número 1, Romano en su programa dice, ¿qué sucedió en la Pascua? Miren, en la tarde del inicio de una fiesta judía conocida como la celebración del pan sin levadura, Jesucristo reunió a sus discípulos para celebrar esa última cena que todos hemos oído, y esto es lo que les dice. En Lucas 22, versículos 19 y 20 dice, también tomó pan y después de dar gracias lo partió
se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Miren, nosotros leemos esas palabras y las pasamos como si nada, pero a la gente que las estaba escuchando ese día le debe haber sonado como blasfemia total, porque fíjense lo que está diciendo. Dice: esta copa es el nuevo pacto. Dice, el pacto original era el pacto que había hecho Dios con Abraham, en donde le había prometido, ¿verdad?, que a través de su descendencia iba a enviar a la salvación del mundo, iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y Jesucristo, al decir estas palabras, está diciendo: mi sangre es el nuevo pacto, como diciendo, yo estoy cumpliendo ese pacto original y ahora lo que cuenta es este pacto junto con el otro. Se han de haber quedado impactados. Llevaban ya varios años siguiéndolo y entonces todos, sabían mejor que empezar a reclamar o cuestionarlo. No sabían lo que estaba diciendo a ciencia cierta. Lo que no tenían idea tampoco es que estaban a punto de presenciar el cumplimiento de ese pacto. Terminando esa cena, la Biblia nos dice que Jesucristo les dice a sus discípulos: vámonos a orar. Judas, quien lo va a traicionar, los abandona. En ese momento se para y se va, y Jesucristo se los lleva a Getsemaní, un huerto que está muy cerca, a donde comúnmente se iban a orar juntos. Jesucristo seguramente va a Getsemaní a orar porque sabe que Judas lo va a encontrar ahí. Entonces se van a Getsemaní, deja casi a todos sus discípulos en un lugar, se lleva a sus 3 más cercanos y les dice: acompáñenme a orar. Se alejan un poquito más y también deja a estos 3 y les dice: oren por mí, y se aleja a orar. La Biblia dice que él tenía una angustia, que sentía morirse. Jesucristo sabe exactamente lo que está a punto de suceder y entonces está orando. La Biblia dice que suda gotas como de sangre. Entonces regresa donde están sus 3 discípulos y se han quedado dormidos. Tomen en cuenta que es tarde, llevan todo un día de actividades, acaban de cenar, pero les dice: quédense orando, y no pueden, se quedan dormidos. Los despierta y les dice: ¿qué, no se pueden quedar despiertos? Oren por mí. Y se va, ¿no? Y pues la respuesta es: no pueden, porque cuando regresa otra vez siguen dormidos. Entonces los vuelve a despertar, les dice: sigan orando por mí. Se vuelve a alejar, sigue orando, y cuando regresa otra vez están dormidos. Los despierta y esta tercera vez les dice: ya llegó el momento, levántense porque ahí viene el que me traiciona. Entonces nos dice la palabra que Judas llega con una turba de gente con palos y espadas y antorchas, y ya había acordado con ellos que la contraseña para decirles quién era Jesucristo era saludarlo con un beso. Se acerca, lo saluda con un beso y Jesucristo le pregunta, le dice: ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Esa interacción es muy interesante, porque lo que sucede a nivel cósmico, espiritual, en la historia del universo, es lo mismo que está pasando en ese instante. La cruz de Cristo existe por la traición del hombre, y Judas está a punto de traicionarlo. Entonces, en el momento en que dice esas palabras, se van sobre él, la muchedumbre lo arrestan. Algunos de sus discípulos quieren defenderlo, luchar. La Biblia dice que Pedro saca una espada, que evidentemente no era muy bueno con la espada, porque le tira un espadazo y lo único que le corta es la oreja, ¿no? Y entonces es evidente que Pedro tiene muy mala memoria, porque Jesucristo les había dicho varias veces: nadie me arrebata la vida, yo la entrego voluntariamente. Pero en lugar de decirle eso otra vez, les dice estas palabras en Mateo 26, 53 y 54. Le dice a Pedro: ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Fíjense cómo para Jesucristo las escrituras son importantísimas. Dice: ese es el plan. Eso es lo que está escrito desde el Antiguo Testamento y es lo que tiene que suceder. Entonces, después de esas palabras de Jesucristo, sus discípulos huyen, salen corriendo, la muchedumbre lo agarra, se lo lleva. Le van a hacer varios juicios, 3 de ellos totalmente contra la ley. O sea, los judíos era contra la ley tener juicios de noche. 3 de esos juicios van a ser de noche con testigos falsos. En cada uno de esos juicios lo van a estar golpeando. La Biblia dice que le arrancan las barbas de la cara, que le ponen una capucha y lo golpean y le dicen: a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Se burlan de él, le ponen una corona de espinas y lo visten de púrpura, diciéndole: el rey de los judíos. Luego se lo llevan a Pilato, porque los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. Bajo los romanos ellos no podían ejecutar a nadie. Entonces van con el gobernador Pilato y le dicen: este hombre está tratando de incitar a la gente para que vaya contra el César. O sea, de pronto los judíos son muy romanos.
Están muy preocupados porque está levantando la gente contra el César, ¿no? Pilato lo interroga, ¿no? Cuando se entera que es Galileo, se lo manda a Herodes. Herodes lo interroga, Jesucristo no le contesta nada, lo regresa. Pilato, después de interrogarlo otra vez, se da cuenta que es inocente y le dice a la gente: este hombre es inocente, no hay razón para matarlo. Pero la gente, como loca, ¿verdad? Lo que pasa con la psicosis de grupo, ¿verdad? La misma gente que 5 días antes estaban cantando Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ese día empiezan a gritar: crucifícalo. Entonces la idea de Pilato es: a lo mejor si lo torturo lo suficiente, eso va a satisfacer la sed de sangre que tiene esta gente y lo van a dejar en paz. Y entonces lo manda a azotar. El castigo del azote era un castigo terrible. Le daban 39 azotes con un látigo que estaba lleno de huesos. El objetivo era desgarrar la piel y los músculos de la persona que estaba siendo azotada. Se permitía nada más 39 porque cuando les daban más de 40 la gente normalmente moría desangrada. Jesucristo es azotado, 39 azotes, y entonces se los enseña totalmente sangrando y les dice: ya, ¿están tranquilos? Pero la gente una vez más empieza a gritar: crucifícalo. Y entonces Pilato se lava las manos y lo entrega para ser crucificado. La crucifixión era un arte, ¿eh? Es un arte que habían perfeccionado los romanos, porque el Imperio Romano mantenía su control sobre una extensión de territorio increíblemente grande a través del miedo. Cuando llegaban a un lugar y lo tomaban, si alguna persona se resistía a tratar de defender a su ciudad, a esas personas, ¿verdad?, les tenían que hacer una tortura que fuera un ejemplo para los demás. Y la crucifixión fue algo que fueron perfeccionando hasta que llegó el momento en donde podían crucificar a una persona y podía tardar días en morirse. Y entonces lo crucificaban de una manera espantosa, ¿verdad? Les atravesaban ese nervio. Cuando te pegas en el codo te duele. El clavo destrozaba ese nervio, hacía que se tensaran los brazos, ¿verdad? Te levantaban en la cruz y de la forma que ibas a morir era ahogándote en tu propia sangre por la posición en la que estabas. Y para añadirle vergüenza a la tortura, los desnudaban. Y entonces la gente, la baja gente, llegaban, les escupían, los insultaban. Y eso es lo que tiene que enfrentar nuestro Señor Jesucristo. Es crucificado. La verdad es que muy probablemente por causa de que Jesucristo recibe la doble tortura de ser azotado y crucificado, o sea, esas cosas no eran normales. A la gente o la azotaban o la crucificaban, pero no las dos cosas. Pero seguramente gracias a eso Jesucristo muere muy rápido. En cuestión de horas fallece. Le atraviesan con una lanza el costado y sale de la herida agua con sangre, que es la prueba para el experto en ejecuciones, que es el capitán, de que este hombre está muerto. Pero justo antes de morir, Jesucristo dice las palabras: todo se ha cumplido. Entonces, ¿qué pasó espiritualmente en esa cruz? Nos dice Pablo en 1 Corintios 15:3, dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Entonces fíjate, espiritualmente lo que sucedió es esto, dice tu programa: Jesús entregó su vida y absorbió la ira de Dios por todos nosotros. O sea, al morir en la cruz, entregando Él voluntariamente una vida que había sido perfecta, sin pecado, Jesucristo espiritualmente absorbe la ira de Dios por todos los pecados del mundo. Esa es la segunda respuesta. La absorción de la ira de Dios para poder salvarnos. Muere Jesucristo en la cruz. Ahora, esa segunda respuesta confunde a muchas personas. Algunas personas piensan que Dios planeó la ley, ¿no?, y el infierno para quien rompa la ley como primera respuesta, y como eso no estaba funcionando, entonces el plan B fue decir: ok, necesitamos otra cosa, ¿qué hacemos?, ¿no? Y entonces decidió la cruz. ¿Será que eso fue? Ese es el número 2 romano en su programa. Dice: ¿fue la cruz una segunda opción de Dios? Miren, para entender cuál es la que era un plan B, necesitamos primero entender cuál era la función de la ley. Para la gente que piensa que la ley fue la opción 1, vamos a ver cuál era la función de la ley. Bien, el ser humano existió durante muchos siglos sin tener la ley. Y como no había ley, pues tampoco había transgresiones a la ley, ¿no? O sea, no podías transgredir una ley que no existía.
Sin embargo, podemos ver en la palabra que el plan de Dios siempre fue darle gracia al hombre, darle misericordia como regalo, y eso fue lo que planeó desde el principio. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, fíjense esa frase que sigue, antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Entonces, el plan de Dios desde antes del comienzo del tiempo era darle al hombre salvación por gracia. Pero ¿qué tal que cuando el hombre es ofrecido, ¿no? se le ofrece esa gracia, no la acepta? Y a lo mejor dices: ¿pero cómo no la va a aceptar? No, piénsalo. ¿Cuántas veces han escuchado a gente que les platicas del Evangelio de Cristo y les dices: Cristo murió para salvarte? Dicen: ¿salvarme de qué? ¿A mí de qué me vino a salvar Cristo? O sea, el ser humano es tan arrogante que piensa que es autosuficiente, que no necesita ayuda y no necesita ser salvado de nada. O sea, no somos conscientes de el terrible crimen que estamos cometiendo cuando vivimos la vida para nosotros, siguiendo nuestras propias reglas para nuestra propia gloria. No nos damos cuenta de que estamos insultando al Rey del universo. Y por eso la necesidad de la ley. Por eso fue necesaria la ley. Fíjense, Gálatas 3:19 nos dice Pablo: entonces, ¿para qué se entregó la ley? ¿Cómo funciona o para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Entonces fíjense lo que nos está diciendo. La ley fue añadida a la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que le hizo Dios a Abraham de que a través de su descendencia iba a mandar a un Salvador para toda la gente. En otras palabras, lo que fue el plan B fue la ley. O sea, la ley fue añadida a la promesa. ¿Para qué? Dice ahí claramente: para mostrarle a la gente sus pecados. O sea, para que se dieran cuenta que estaban rompiendo la ley, pues necesitaba darnos una ley. Aunque esa ley solamente debería haber funcionado hasta la llegada del Hijo prometido, o sea, el cumplimiento de esa promesa. ¿Ok? Entonces, sin la ley, el hombre no sabe cuando está haciendo algo malo, porque cuando no hay ley, no estás rompiendo ninguna ley. Pablo nos dice en Romanos 4:15: la ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿No? Yo no sé cuánto tiempo tienen viviendo en Cancún. Yo llegué a Cancún, la primera vez vine de vacaciones en 1976. Ya sé, algunos ni habían nacido, ¿no? Pero en 76 vine la primera vez. Y luego nos venimos a vivir acá, por ahí no me acuerdo si el 82 o el 83 la primera vez que vine a vivir acá. Cuando llegué yo a vivir aquí a Cancún, Cancún era un pueblito de este tamaño. Teníamos en todo Cancún un semáforo. Había una gasolinera. Y fíjense, fuera de las avenidas principales, todas las calles pequeñitas no tenían sentido. O sea, no había flechas con el sentido de la dirección de la calle. Se podía entrar por la que sea y se podía salir por la que sea. Entonces entramos, salíamos por todos lados. Estábamos totalmente acostumbrados a eso. Nadie estaba rompiendo ninguna ley. Cuando Cancún empezó a crecer, empezó a hacer un caos, que todo el mundo pudiera entrar o salir por la calle que fuera, y entonces le empezaron a poner flechas con sentido a todas las calles. Entonces los que ya llevaban mucho tiempo aquí estábamos acostumbrados de repente a meternos por un lugar, y ahora resulta que estábamos rompiendo la ley. Antes no la rompíamos porque no había ley, pero en el momento que ponen las flechas eres consciente de que estás a punto de romper la ley, ¿no? Y la rompíamos, ¿no? Pero éramos conscientes de que estábamos rompiendo la ley. Ese es exactamente lo que nos acaba de decir Pablo. Los seres humanos viven totalmente ignorando a Dios, y era necesaria que viniera la ley para que se dieran cuenta de ese rompimiento de la ley. De hecho, su programa dice: la función de la ley fue hacer consciente al hombre de sus pecados, ¿no? Tenían que ser conscientes de que estaban rompiendo una ley. Pero te voy a decir de qué más nos hicimos conscientes cuando entendimos la ley. ¿Sabes de qué nos hicimos conscientes? De que no podíamos cumplir la ley, porque la ley que Dios nos dio es incumplible. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien aquí puede cumplir la ley? ¿Alguien la ha cumplido al 100% toda su vida? Todos hemos roto la ley, ¿están de acuerdo? Entonces, eso no nada más nos demuestra que estamos rompiendo la ley, nos demuestra que necesitamos a un Salvador. La ley era necesaria para que te das cuenta que ibas a necesitar a alguien que pagara
¿ya? Por los pecados que habías cometido tú. Entonces, Dios tenía planeado dar gracia al hombre desde siempre, antes del comienzo de los tiempos. Pero no nada más tenía planeado darle gracia, también estaba planeado desde antes del principio de los tiempos cómo le iba a dar esa gracia. En Hechos capítulo 2, Pedro, si recuerdan, después del día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, sale y predica un sermón poderosísimo, el primer sermón cristiano que hace que la iglesia empiece. De hecho, se une al movimiento cristiano más de 3,000 personas en ese día. Les dice estas palabras: dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él. ¿Quién es Él? Cristo. Siempre que haga preguntas digan Jesús y siempre está bien. ¿Okay? Como bien lo saben, ¿quién? Jesús, fue entregado según el, fíjense lo que dice ahí, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. O sea, Dios sabía exactamente lo que iba a suceder. Pero más aún, Hechos 4, 27 y 28 dice: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, es decir, todo mundo, ¿no? Se juntaron todos contra tu santo siervo Jesús. Fíjense cómo termina, dice: a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. La muerte de Jesús fue idea de Dios. Era su plan. Hay gente que se pone a discutir quién mató a Jesucristo, los romanos, los judíos. Fue Dios. Era su plan desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, dice tu programa, la cruz siempre fue el plan de salvación de Dios. Ese era el plan. Desde un principio, desde antes del principio de los tiempos, el plan de salvación era Cristo crucificado en la cruz por ti y por mí. Miren, la cruz de Cristo, lo que sucedió en ese fin de semana de Pascua, es el centro de nuestra fe. Todo lo que nosotros creemos está basado en ese fin de semana. Mucha gente trata de hacer nuestra fe acerca de otras cosas, ¿no? Porque la cruz les parece una salvajada. Prefieren no verla y entonces tratan de utilizar otras cosas como el centro de nuestra fe. Pero cuando hacemos eso, distorsionamos el evangelio de Cristo. El movimiento pentecostal o carismático quiere hacer el centro de nuestra fe el día de Pentecostés, como si el Espíritu Santo no hubiera llegado a este mundo hasta ese día, que antes no estaba aquí, lo cual es totalmente contra lo que dice la Biblia. Y entonces todo lo que centran en el movimiento carismático es en los dones del Espíritu Santo. Y todo el tiempo están hablando de sus dones y de quién tiene el don de sanación y el don de profecía y el don de lenguas. Y se la pasan jactándose acerca de los dones que tienen, haciendo el centro de todo a ellos mismos. Los fundamentalistas o legalistas hacen el centro de la fe el comportamiento correcto. Tenemos que portarnos bien. Todo el tiempo se andan vigilando a ver quién se porta bien, quién se porta mal. Se sienten muy ufanos, se jactan los que tienen la fuerza de voluntad para portarse bien. Otra vez haciendo el centro de todo a ellos mismos. La iglesia liberal quiere hacer el centro de todo la justicia social. Alimentar a las viudas, cuidar a los huérfanos. Y entonces todo el tiempo están hablando de lo que hacen para alimentar a las viudas y a cuidar a los huérfanos. Y otra vez el centro son ellos. Los dones del Espíritu Santo es algo bueno, maravilloso. La Biblia nos dice que nos fueron dados precisamente para extender el reino de Dios. Portarse bien es algo bueno. Evidentemente, la Biblia nos dice que cuando vamos de la mano de Dios hay una transformación interna en tu corazón, lo que se llama la santificación, que el ser humano cada vez se va pareciendo más a Jesucristo y entonces tu comportamiento cambia. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Ayudarle a las viudas y a los huérfanos es bueno, claro que es bueno, pero es el centro de nuestra fe, la cruz de Cristo. Miren, incluso ¿saben qué es irónico? Si tú vas a un seminario, a una convención de pastores, todo lo que enseñan en muchas de esas convenciones es cómo llenar a la iglesia de gente. Como si el centro, lo más importante para una iglesia es cuánta gente va. Y eso es muy irónico, les voy a decir por qué. Cuando la iglesia cristiana inició, era un movimiento muy pequeñito que afectaba todas las áreas de la sociedad. Hoy es un movimiento gigante que prácticamente no afecta ningún área de la sociedad. La iglesia ya no es la sal del mundo. Porque no hemos hecho esto acerca de Cristo, lo hemos hecho acerca de nosotros.
el centro de nuestra fe es la cruz de Cristo. Eso es lo que sustenta toda nuestra fe. Y tú no vas a poder entender lo maravilloso de lo que hizo Dios por ti hasta que no entiendas lo terrible de lo que tuvo que pasar Jesucristo por ti en esa cruz. Pero ese fue el plan original, la cruz de Cristo. Ahora, otra cosa que a mucha gente confunde es cómo es que lo que hizo Jesucristo en la cruz me salva a mí. Fíjense, es el número 3 romano. ¿Cómo es que su sacrificio me salva a mí? En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, el apóstol Juan dice estas palabras. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dependiendo de la versión de la Biblia que tengas, es posible que en lugar de sacrificio por el perdón diga propiciación. Aquí la Nueva Versión Internacional nos hace el favor de traducirlo. Propiciación significa literalmente sacrificio por el perdón. Entonces, Jesucristo vino para ser sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Entonces, la Biblia nos dice que para eso se sacrificó. Pero ¿cómo es que resulta del sacrificio de Jesús el perdón de mis pecados? Bien, aquí es en donde es crucial que en tu corazón entiendas que Jesucristo es Dios, la deidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el problema del pecado es algo entre Dios y el hombre, ¿okay? No hay terceras partes involucradas, es Dios y el hombre. Y entonces o Dios o el hombre lo tenían que pagar. Lo que Jesucristo hizo, que es Dios, ¿verdad?, es venir a redimirnos en la cruz. O sea, su trabajo es redentor. Vamos a ver en dónde lo dice y les explico qué significa. Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, ahí está la palabra, redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Lo que nos está diciendo es esto, fíjense: redimir significa liberar a alguien de la esclavitud pagando un precio. ¿Okay? Entonces lo que dice el versículo es: Dios envió a su Hijo a fin de pagar un precio, ¿verdad?, para liberar a los que estaban esclavos de la ley. Y en el momento que éramos liberados de la ley, entonces recibíamos la opción de ser adoptados como sus hijos. Por eso, exactamente por eso, en Juan 19:30, Juan nos dice que Jesucristo dijo estas últimas palabras antes de morir. Dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Esas 4 palabras, todo se ha cumplido, son una sola, que en griego es tetelestai, significa pagado en su totalidad. Lo que Jesucristo estaba diciendo es: con esto estoy pagando por todos los pecados del mundo. Hay gente que quiere interpretar ese versículo como diciendo: no, pero nada más pagó por los pecados de los que se van a salvar. La Biblia es muy clara. Jesucristo pagó por todos los pecados del mundo. Primera de Juan 2, versículo 2 dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces Jesucristo estaba resolviendo el problema del pecado del hombre ante Dios. Ahí el hombre todavía no hace nada, no se mete, no está involucrado. Jesucristo está simplemente pagando con su sacrificio a Dios por todos los pecados del mundo, pero se convierte en un sacrificio de sustitución por mí cuando yo creo en Dios y creo en Cristo que lo hizo por mí. En ese momento aplica su sacrificio para mí. En Romanos 4, versículos 22 al 24, dice, aquí Pablo está hablando de la fe de Abraham. Fíjense lo que dice: por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y eso de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. O sea, Jesús pagó por todos nuestros pecados, o sea, hizo redención ante Dios. Le dijo: ya, están pagados todos. Pero cuando nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo, en ese momento somos sustituidos en la cruz. Entonces, dice su programa, cuando creemos en Jesús, todos nuestros pecados son perdonados. O sea, ¿cómo es que su sacrificio me salva a mí? Cuando yo creo en Él. Cuando yo pongo mi fe en Él, cuando creo en Dios,
¿no? Y en Jesucristo que vino a morir por mí, entonces en ese momento lo que la Biblia dice es, todos mis pecados son borrados. O sea, imagínate eso, trata de pensar en eso. Todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo, todo lo que vas a hacer, en ese momento es borrado totalmente, y lo que hace Dios es ahora verte con la perfección que ve a su Hijo Jesucristo. Pero nosotros necesitamos creer. Y la pregunta para muchos es, ¿y cómo le hago? Por eso vamos al punto número 4, que ya pensaron que habíamos terminado, pero está del otro lado del programa, ¿ok? Entonces volteen su programa. El punto número 4, Romano, dice la importancia de la resurrección de Cristo. Fíjense, nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz. Ese es un hecho histórico. Olvídate de bíblico, histórico. Está escrito en la historia. Hay historiadores no cristianos que dieron testimonio de un señor que se llamaba Jesucristo, que venía haciendo milagros según la gente y había sido crucificado por los romanos. Entonces, Cristo murió en la cruz y esto es histórico. Pero la Biblia nos dice que es por el perdón de nuestros pecados, ¿ok? Nosotros creemos que al morir en la cruz nos redimió, ¿ok? Pero piensen esto, fíjate. Si Cristo nada más hubiera muerto, ¿cómo sabríamos que de verdad nos redimió? ¿Cómo sabríamos que funcionó el sacrificio? O sea, cualquier persona puede morir, ¿no? O sea, yo puedo decir, voy a morir por ustedes, y me aviento de la azotea del edificio. Y ahí, ¿no? Me vienen con una palita y me recogen. Pero eso es todo. Tú vas a decir, ¿y cómo sé? ¿No? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saber yo eso? Miren, por eso me parece bien irónico que en nuestro país al sábado antes de resurrección le llamamos sábado de gloria. Sábado de duda, ¿no? Sábado de ansiedad. ¿Se imaginan a los discípulos durante ese sábado? Lo que estaban pensando, lo que sintieron. Habían venido siguiendo a este hombre por 3 años, lo habían visto hacer milagros, hacer cosas maravillosas. Les dijo que era el Mesías, ellos habían creído en él y de repente lo crucifican y se muere y lo ven enterrado. ¿Se imaginan los oscuros pensamientos que tuvieron todo el sábado? Pero ¿cuándo fue que todo cambió para ellos? Con la resurrección. Jesucristo nos redime a ti y a mí en el momento de morir en la cruz. Pero no fue hasta que resucitó que tú y yo tuvimos confirmación de Dios de que Cristo era quien dijo ser y había hecho lo que dijo que iba a hacer. Pablo en Romanos 1, versículos 3 y 4 nos lo confirma. Dice, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Ahí Pablo está diciendo, Él nos abre los ojos a que es el Hijo de Dios y que podía hacer lo que dijo que iba a hacer por nosotros al resucitar. Y por eso Jesucristo se lo dijo tantas veces a sus discípulos antes de que pasara, para que cuando pasara pudieran creer. Por eso les decía, voy a morir, en 3 días voy a resucitar. Y ellos, ¿cómo? No le entendían. Pero cuando lo vieron resucitar dijeron, ¡ah! Claro, eso es lo que nos dijo que iba a pasar. Si ustedes leen los evangelios, leen el libro de Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que ese fue el punto que cambió la historia, la resurrección. Los discípulos no le habían entendido ni cuando fue crucificado. De hecho, ya se querían regresar a pescar. Pero cuando resucita Cristo, entonces la gente que lo ve, y la Biblia nos dice que lo vieron más de 500 de las personas que lo habían estado siguiendo, lo vieron morir crucificado, lo vieron ser enterrado y luego lo vieron vivo. Algunos lo tocaron, comieron con él. Y eso es lo que cambió la historia. Es lo único que puede explicar que un grupo de personas estén dispuestos a dar su vida, perderlo todo, ser torturados espantosamente, con tal de poder predicar la resurrección de Cristo. Porque eso es lo que predicaban. Tú lean el libro de Hechos. Escuchen los sermones que predicaban. Ellos no predicaban y decían, a ver, tienes que ser buen esposo, tienes que ser portar. No, decían, Cristo vivió una vida perfecta, nosotros lo vimos, ellos lo mataron, Él resucitó y nosotros somos testigos. Ese era su mensaje. Resucitó y por lo tanto es quien dijo que era. De hecho, esa resurrección, si leen la cantidad de personas a las que se apareció Cristo, uno de ellos que dice de forma específica es a su hermano Santiago. Y por eso aún los miembros de su familia terminan adorando a Cristo como su Señor. En el libro de Hechos, cuando empieza la iglesia, cuando se reúnen todo el tiempo para orar, fíjense lo que dice Hechos 1:14.
Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús, sus mismos hermanos que crecieron con él, que lo conocieron perfectamente, terminaron hincados orándole a él diciendo: Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué celebramos la resurrección? Dice su programa: celebramos la resurrección por ser evidencia del amor de Dios y de la deidad de Jesús. Así es como sabemos, miren, gloria a Dios por todo lo que hizo. Dice, Dios es un ser increíblemente poderoso, maravilloso, infinitamente rico, que crea todas las cosas para su gloria. Él es el único que merece gloria. Nosotros invariablemente le robamos la gloria a Dios, ¿no? Todo el tiempo se le estamos robando, todos, muchos ni siquiera saben que lo están haciendo. Y Dios, fíjense, nos ama a tal grado que primero nos manda la ley para abrirnos los ojos, para hacernos conscientes de que la estamos rompiendo y de que no la podemos cumplir. Y entonces paga Él mismo el pago por nuestro rompimiento de la ley. La semana pasada preguntábamos: ¿cómo puede ser Dios un Dios misericordioso y justo al mismo tiempo? Pues es justo porque demanda el pago por el rompimiento de ley, y es misericordioso porque lo viene a pagar Él en persona. Y para ayudarnos a saber que verdaderamente lo hizo, resucita a su Hijo Jesucristo para que tú y yo podamos creer, para que la gente que lo vio dejara un testimonio diciendo: yo lo vi, me mataron por eso, soy testigo. Y con solo creer estás en la vida eterna. Dice Pablo en Romanos 10 versículos 8 y 9: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Crees en tu corazón? Vida eterna. En el momento en que pones tu fe en Él, empieza la vida eterna. No cuando te mueres. En el momento en que pones tu fe en Él, vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Por eso lo celebramos, por eso lo recordamos el día de hoy, ¿no? Por eso cada año nos reunimos y vamos a la playa y cantamos y lloramos, porque gracias a Él tenemos vida. Y lo que vamos a hacer ahora es celebrar una vez más juntos la cena del Señor, que es el recordatorio de su muerte. Así es que les voy a pedir que pasen por sus elementos, tráiganselos a su lugar, espérenos ahí tantito y lo vamos a celebrar todos juntos. Aunque nuestro Señor Jesucristo en esa última cena nos pidió que recordáramos ese sacrificio que había hecho por nosotros, la verdad es que no son cosas en las que pensamos muy a menudo. La cruz de Cristo, lo que sucedió en esa cruz, no es una de nuestras meditaciones más comunes. Creo que sería sano para todos nosotros el regularmente, a lo mejor una vez a la semana, a lo mejor más, antes de salir de tu cama, con los ojos cerrados, ponte a pensar en lo que hizo Jesucristo. Ponte a pensar en lo que logró para ti. Piensa en la cantidad de veces que has hecho cosas que sabes que van en contra de su voluntad, que sabes que le causan dolor a Él, dolor a otras personas, dolor a ti. Piensa en todas esas cosas y ahora ve exactamente cómo la sangre de Cristo está limpiando todas esas cosas y te deja como un ser perfecto. Te aseguro que si meditaras en eso más seguido, empezaría a transformarse tu corazón. Estarías agradecido más continuamente al Señor, porque no te salvó porque eres una buena persona. No te salvó porque tenías tantas cualidades que quería que fueras parte de su equipo. Te salvó por amor. Te salvó porque sabía precisamente que tú no ibas a poder tener nunca ese comportamiento y no te ibas a ganar nunca la entrada al cielo. Y vas a ver cómo vas a ser transformado de adentro hacia afuera si meditas en esto constantemente. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te amamos, Señor. Creo, Padre, que ese sacrificio que hiciste en la cruz realmente es incomprensible para nosotros. Yo creo que hasta que no estemos en tu presencia no nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso y de lo glorioso que es lo que hiciste en esa cruz por todos nosotros.
Queremos creer, Señor. Sé que tenemos poca fe, que muchos batallamos con dudas, que nos queremos autoflagelar porque sabemos lo rebeldes que somos, que nuestro corazón es. Y por eso precisamente, Señor, te damos gracias por ese sacrificio, porque sabemos que gracias a Él, Padre, tenemos vida eterna en ti. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la cantidad de gente que dio su vida, Señor, para que esta palabra nos llegara y nos ayudara a creer en ti. Queremos ponernos totalmente en tus manos y vivir esta vida para tu gloria, Padre. Y el día de hoy recordamos tu sacrificio, ese increíble sacrificio que hiciste entregándote para ser torturado y luego crucificado hasta la muerte. En este momento, Señor, te pedimos perdón por toda nuestra rebelión y recordamos a tu cuerpo que fue entregado por nosotros mientras nos comemos este pan. Nos comemos el pan. Y de igual manera, Padre, te agradecemos profundamente por haber derramado tu sangre y limpiarnos, dejarnos blancos como la nieve, convertirnos en un sacrificio agradable a Dios sin haber pasado por ese sacrificio. Gracias por tu sangre, Padre. La recordamos hoy mientras nos tomamos este jugo que la representa. Gloria a ti, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra. Te pedimos, Señor, que tomes nuestra vida y la uses como tú quieras, que nos sigas transformando y que nos ayudes a glorificarte con todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.